Y esta mañana tengo un mensaje que el Señor me estuvo hablando en tiempos, y nos va a bendecir mucho el Señor con esto que nos quiere hablar. El mensaje se llama discernimiento entre el bien y el mal y obediencia. ¿Ustedes saben por qué Dios le dijo a Adán y Eva no coman del árbol del bien y del mal? Porque no lo necesitaban, todo era bueno. Si ustedes se fijan en Génesis 1, desde el tercer día de la creación, empieza a hablar al final, todo era bueno, todo era bueno. Sin embargo, cuando ellos desearon otras cosas, bueno, primero Eva, y le dio a su marido, ¿qué es lo que pasó? Que entonces salieron del Edén y vino el pecado al mundo, ¿sí? Ahí no necesitaban saber el bien y el mal, pero gracias a Cristo, en el nuevo pacto ahora nosotros tenemos que tener discernimiento entre el bien y el mal. Porque el mundo de hoy a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. Pero los hijos de Dios tenemos que tener discernimiento entre el bien y el mal. Pero no dejar de ver lo que tenemos como herencia. Tenemos una herencia inmarchitable, inmarcesible, incontaminable que Dios nos ha dado. Entonces, es estar atentos, dice la Escritura, que no ignoremos sus maquinaciones. Pero si yo veo más a Dios y estoy más enfocado en lo que Dios dice que Él es en mi vida, pues obviamente que ¿quién va a resplandecer en mi vida? Dios, ¿sí? Entonces vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Hace mucho tiempo yo estaba medite y el Espíritu Santo me daba esta palabra, y cuando estaba platicando con el Señor de este mensaje y todo eso, lo que yo veía es que es tan importante que nosotros valoremos lo que tenemos ahora. Hoy valoramos tener un carro, ¿no? O hoy valoramos tener, no sé, los lentes, comida, no sé. Pero estas cosas que son espirituales, necesitamos esa profundidad para entender lo que ya tenemos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Imagínense el tesoro tan grande. Esto no lo puedes comprar con ningún dinero, ni con ningún esfuerzo humano. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida. La gente está buscando a veces la vida en las drogas, está buscando la vida en esfuerzos humanos, en ideas, en ilusiones. Pero aquí dice muy claramente, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y eso es, ahí viene otro tesoro. Ese tesoro, dice, la piedad es poder acercarnos a Dios con devoción. Eso es un regalo. A veces, digo, a mí me ha pasado que dices tú, ¿por qué no pueden entender, no? Ese fuego, esa pasión, es que Dios nos ha dado en Cristo al nacer de nuevo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces tenemos un tesoro incalculable que debemos valorar más que las cosas naturales, y no digo que no las tengas, ¿sí me explico? Pero si nosotros empezamos por lo espiritual, obviamente que lo espiritual va a aterrizar todas las cosas que a lo natural. Sí me estoy dando a entender, porque a veces queremos empezar por las cosas naturales, ¿sí? Y Dios tiene misericordia y Dios es bueno y todo eso, pero estos tesoros tenemos que valorarlos, ¿sí? Si realmente decimos que somos hijos de Dios, ¿no? ¿Para qué? Pues porque Dios nos ama. Dice, te he amado con amor eterno, por tanto te sigo con fidelidad. O sea, cuando yo leo, no sé a ti qué escrituras te apasionan, pero a mí me apasiona, te sigo con fidelidad. O sea, nunca te deja, siempre está ahí. Te ama individualmente porque Él tiene amor para todos y cuidado para todos. Es Dios.
Dice, porque como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, no eres un intruso, Él te llamó. Fíjate qué privilegio. Valoremos esos privilegios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Él ya nos las dio. Y aparte nos llamó, por eso estamos aquí. ¿Sí? Y dice, nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, la excelencia. Hoy en muchos lugares hoy es excelencia. Pero esta excelencia no se va a marchitar, es eterna. Y si nosotros vamos caminando con Él, un día vamos a entender cada uno lo que es esa excelencia de estar con Él, de disfrutar esos tesoros tan grandes que Él nos ha dado. ¿Sí? Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué promesas te ha dado el Señor? Dice que son preciosas y grandísimas y están aquí en la palabra de Dios y son tuyas, nadie te las va a quitar. Porque Él te hizo individual, o sea, cuando Él te hizo, rompió el molde. Eres tan precioso y preciosa para Él. Tienes un valor incalculable. Aunque te quieran echar tierra, nadie lo puede. Solamente tú, si lo aceptas, pero debes de saber quién eres. ¿Sí me explico? Es tan precioso el legado que nuestro Padre nos ha dado en Cristo. Y luego dice, para que por ellas, o sea, por las promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Tenemos esa naturaleza divina en nosotros. ¿Y por qué Dios nos dio una congregación? Porque la está creciendo en nosotros, esa naturaleza divina. Por eso estamos sentados todos aquí como la familia, dice, edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo. Vamos en el arca, ¿sí? Y en el arca yo creo que 40 días, el tiempo de pacto, pues a veces pues había de todo, ¿no? Pero ¿saben qué? Debemos de tener conciencia que tenemos una naturaleza divina. Tenemos que tener esa conciencia y valorar que Dios ya nos las dio, nadie nos las va a quitar. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La verdad, todos venimos huidos, ¿no? No queríamos el pecado, no queríamos la maldad, no queríamos la destrucción, queríamos la construcción de Dios en nuestras vidas. Y algo muy importante que esta mañana el Señor nos dice a todos: ¿corremos tras las promesas o corremos tras Él? Dice la Escritura que a los hijos de Dios las señales nos siguen. Nosotros no andamos corriendo tras las promesas, tras las señales, ellas nos siguen. Porque nosotros vamos tras nuestro Dios, es el que nos interesa. Porque somos hijos. No somos otra cosa, somos hijos y queremos estar con papá. Y entonces las bendiciones, las señales, las promesas se van a cumplir y nos van a seguir. Ahí me andan correteando. Sí, sí. Y te andan correteando. ¿Sí? Ok. En 2 de Pedro 3:11. Vemos aquí la Escritura en 2 de Pedro está hablando cuando Jesús venga y cuando venga la destrucción del mundo, ¿sí? Del mundo que no es de Dios, ¿verdad? Que ha sido contaminado por la maldad. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, todo lo que vemos, todo esto se va a acabar, ¿sí? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa, ¿qué quiere decir? Apartados para esa naturaleza divina,
Piadosa, ¿qué quiere decir? Con esa devoción a Dios. Uh-huh. Y vamos a 2 de Pedro 3:17, que dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Y esto me encanta porque durante 26 años no se imaginan cuántas veces yo me he tenido que mantener firme en el Señor. A través de tantas situaciones y de cosas que te tratan de atraer hacia otros caminos. ¿Sí? Y ya no digo afuera, dentro de ti, ideas, gustos, aficiones. Sí. Pero es un mantenerte firme, anclado en la roca espiritual que es Cristo. Y saber las cosas que son de Él y las cosas que no son de Él. ¿Sí? Dios nos anima a buscarlo. Nos habla que realmente Él nos está moldeando, como vimos en la predicación, no de este domingo, en la anterior. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que Él empezó a darle forma. Y esas son nuestras vidas, como el alfarero que dice el libro de Jeremías. ¿Nos está moldeando a qué? ¿A lo que yo quiero? No, a su imagen, al carácter de Cristo. Y qué precioso, ¿no? Ya cuando empiezas a disfrutar el aroma de Cristo en tu vida, dices, ay, valió la pena. Valió la pena, no importa, Señor. Porque si pasas luchas, ¿no? Y a veces luchas muy fuertes. Y ya no digo de afuera, sino contra ti mismo. Y contra el sistema de lo que quieras que te quiera atraer y que no es Cristo. Ajá. Pero es tan precioso cuando vemos en el Salmo 139:16. Y yo te animo a disfrutar esta palabra porque de veras es tan preciosa que dice, mi embrión vieron tus ojos. Dítelo a ti mismo. Cuando te estabas formando en el embrión, Dios te vio. Dios estuvo ahí viendo cada detallito, cada detallote. Él estaba ahí. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea, hasta cómo fuiste formado está en su libro. Te tiene un libro de cada quien. Un libro que es exacto. O sea, es tanto su amor y tanto su detalle que te dice esta mañana, te amo tanto, te he amado con amor eterno, que cada detalle de tu vida está puesto ahí, de tu formación. Ahora, nacemos de nuevo, porque Él ya sabía, dice que Él nos preparó para las buenas obras que Él preparó de antemano. Él nos llamó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Que dice que están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Entonces, yo necesito caminar en aquellas cosas que Él preparó, no caminar en mis propias ideas. Tenemos muy buenas ideas, ¿no? Dios nos hizo inteligentes, pero el propósito, el plan y las ideas de Dios van a ser más grandes y mejores para tu vida. Esa es una realidad. Y esa era la idea que tenía Dios al poner a Adán y Eva en el Edén. ¿Qué les hacía falta? Nada. Pero a veces estamos en una sociedad que es aspiracional, ¿no? Quiero esto, quiero aquello, ¿sí? No es malo tener una visión de crecimiento, pero siempre preguntarle al Señor, ¿es tu voluntad, Señor? ¿Es tu propósito? ¿Sí? Lo importante es que cuando ya estamos siendo moldeados por Él, no dejemos de caminar por donde Él nos marca. ¿Sí? Porque caminar con Él, hacia Él, viéndolo a Él, puestos los ojos en Jesús, es nuestro camino seguro. No hay ninguno otro intermediario entre Dios y los hombres, ni algo que pueda parecer muy bueno para tu vida, si no es realmente la convicción que te da el Espíritu Santo, que es lo exacto para ti. Y vamos a ver, hablando de la creación, en Génesis 2, del 1 al 3, este es algo que yo creo que
Todos necesitamos, ¿no? Que dice el reposo y el descanso, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy agitada, con tantas situaciones, pero el descanso no tiene que venir de afuera, tiene que venir de adentro. El reposo tiene que venir de adentro porque confiamos y reposamos en Dios. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. O sea, eso lo apartó. Y a veces nosotros en nuestra vida diaria nos tenemos que apartar interiormente, esto es una profundidad, para tener ese reposo. No podemos seguir nuestras actividades mecánicamente sin entrar en ese reposo. Y si no, meterse al baño a orar o en un lugar. Pero necesitamos verdaderamente entrar en esa paz y en ese reposo de Dios y descansar de las obras. Dios estaba hablando aquí de un tiempo terminado, de una creación, pero a veces también hay trabajos que Dios está haciendo en nuestra vida y necesitamos así como tener un reposo y un respiro de lo que, y pensar bien hacia dónde vamos. ¿Sí? Porque lo más importante es estar atento a Él cómo está formando nuestra vida. ¿Sí? Por eso dice en lo que leímos anteriormente, Salmo 139, bien que en lo oculto fui formado. Hay cosas que Dios está trabajando en tu vida y en lo oculto, en tu corazón, Dios está haciendo algo. Y tú debes tener entendimiento, no como una ambición de conocimiento o para que tú tengas un valor, sino porque qué hermoso caminar con Dios, ¿no? Eso es lo más precioso. Al final todas las cosas quedan a un lado. Porque ¿quién no quiere estar con su Padre? Entonces dice, en el séptimo, voy a agarrar otra vez, dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y lo que Dios me mostraba, que hay cosas en nuestra vida que Él ya como cumplió el tiempo, ya se formaron. Entonces, pues hay que disfrutarlas, ¿no? Disfrutar el Edén en lugar de estar en insatisfacción, en lugar de estar en queja, en lugar de estar en cosas que no nos convienen. A todos nos pasa, ¿eh? A todos es una cosa que tenemos que estar luchando contra nuestra carne continuamente, y porque el sistema del mundo así es, y todos estamos así como corriendo tras la meta. Digo, a mí me ha pasado y a veces me pasa todos los días, de que tenemos que estar corriendo y disfrutar a Dios, disfrutarlo, ¿sí? En Hebreos 13:5 dice, ¿ya lo tienen? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Ustedes creen que esa era una palabra para Adán y Eva también, verdad? Ellos quisieron más conocimiento, querían más esto, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita, lo vamos a leer. Pero ¿qué del Edén que te ha preparado Dios? Les voy a decir una cosa, tu vida, tu hogar, los que son casados, tu matrimonio, tu vida, tiene que llegar a ser un Edén en esta tierra. Ese es el crecimiento de Cristo en nosotros, porque dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Quién ha visto cambios en sus familias desde que llegó a Cristo? Entonces, si caminamos y seguimos caminando, cada día ese Edén se va a ir formando más. Por eso no busquemos las cosas de la tierra, busquemos las cosas de arriba. Y sí, tenemos que trabajar en las cosas de la tierra. Eso es
no se puede negar, pero tenemos que tener esa conciencia y cada vez que Dios reúne a su pueblo para alabarlo, bendecirlo y dar el mensaje, nos anima ¿a qué? A la fe y a creer todo lo que Él ha puesto en nuestras vidas, como lo que hablábamos al principio, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son de nosotros, ya ni tenemos que pelear por ellas, ya nos las dio. Y ese es el tesoro más grande y más valioso. Entonces dice en Hebreos 13:5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Híjole, esto es tan precioso porque en algún momento alguien se ha sentido desamparado. Sí, la verdad que sí. Pero esa promesa que nos da nuestro Padre es una promesa preciosa. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces es más importante estar creciendo en el abrigo de Él, como dice el Salmo 91:1, bajo el abrigo del Altísimo. Y es cuando nos metemos a la profundidad de lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso en varios mensajes les decimos y les animamos y nos animamos, porque todos nos tenemos que animar a la fe, que verdaderamente nos metamos a estudiar la palabra de Dios y dejemos que Dios hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Él nos quiere amar, nos quiere abrazar, quiere que disfrutemos de esa vida hermosa que Él nos ha dado, de ese Edén. Ya no tienes por qué andar preocupado ni en insatisfacción ni en dolor, sino gozoso y gozosa porque Dios está contigo. Y Él sabrá a su tiempo cómo te va a ir poniendo las cosas que ya son tuyas. ¿Sabías tú que todo lo que es tuyo ya está desde antes de la fundación del mundo? Todo lo que necesitas. Y aún dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Pero todo tiene su tiempo debajo del cielo. Me acuerdo de una persona que una vez dice, bueno, Chihuahua, ¿quién es de Chihuahua? ¿Sí? ¿Quién es de Chihuahua? ¿Qué no dijo Dios que iba a llenar los graneros? Y le digo a esta persona, pues es que no te das cuenta que apenas los estás construyendo. Tienes que tener entendimiento cuál es el tiempo, ¿sí? Y luego los construyes, vas en esa obediencia con el Señor y luego ya el Señor los llena. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento que los valientes de David eran entendidos en los tiempos. A cada uno Dios nos dio tesoros y como pueblo de Dios y como hermanos y hermanas, luego nos comunicamos esos tesoros. Y a veces hay que comunicárselo a uno mismo de entender cuáles son nuestros tiempos, ¿sí? Tiempo de amar, ¿verdad? Ok. En 2 de Corintios, me estaba yendo más rápido, pero en el diccionario, la palabra avaricia dice de un deseo desmedido de poseer. Y lo vimos en el mensaje de la semana pasada, puede ser un deseo grande de tener autoridad o de tener bienes. O sea, la avaricia está muy ligada con poseer riqueza. Pero si nos damos cuenta, la avaricia también puede ser de otras cosas, ¿no? Pero entonces ahí es donde nosotros, con esa plática con el Señor, debemos de entender dónde está nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él nos lave. Dice la Escritura en Efesios 5 que somos lavados por el lavamiento del agua por la palabra. Cuando viene a leer la Biblia esa revelación a tu vida, entonces tú dices, ay, es que estoy aquí. Me ha pasado tantas veces, a ustedes no. No, es que estoy aquí y entonces, Señor, me arrepiento y por favor que agarre la línea de esto que estoy viendo que tú quieres. Nos pasa a todos, ¿eh? Y todos los días tenemos que tener esa intimidad hermosa con el Señor, donde nos está mostrando dónde está nuestro corazón.
Entonces vamos a 2 de Corintios 5, el 16 al 17. Dice, así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Hay otras versiones que dicen, no conozco a nadie en la carne. Esto es un crecimiento. Esto es un crecimiento, la verdad. Y lo más importante es cuando nos conocemos a nosotros mismos, y es para todo. Hay que animarnos a la fe, todos lo necesitamos. ¿Sí? Porque todos pasamos situaciones. Dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y ¿saben una cosa? Siempre Dios, como dice que son nuevas sus misericordias cada mañana, cada día nos va transformando a mejor, no importa lo que pasó ayer. Y eso nos ayuda mucho porque no podemos estar tejiendo el hoy con el estambre de ayer. El día que yo entendía eso en mi espíritu y en mi vida y en mi alma y en todo lo que ustedes quieran, me empecé a hacer una disciplina de no estar con el pasado. ¿Sí me explico? Pero es alguna revelación que platicando tú con el Señor, Él te va a ir dando, de valorar las cosas de arriba y también atender las cosas naturales, porque sí, estamos en un mundo que tenemos que atender las cosas naturales. Dice la Escritura, entonces aquí dice, lo viejo ha pasado. Y yo quisiera que pensaras en un momento, ¿qué cosas de tu vida vieja han pasado ya? ¿O qué cosas están todavía? ¿Qué busco? Dios cuando creó al hombre y la mujer los formó y los puso en el Edén. Cuando tú naces de nuevo, ¿dónde te puso Dios? Te puso en una familia, la familia de Dios. Hoy tienes tus hermanos y tus hermanas en la fe y eso está en Efesios 2 del 19 al 20. Quiero contarles que a una sobrina mía se le perdió hace 2 meses un perrito, ¿no? Y bueno, estaban las niñas, porque tiene otras 3 hermanitas, bueno 2 porque la otra es bebé, estaban pero muy tristes, creo que ni comieron un día y bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Y entonces me dice mi sobrina, ay, le doy muchas gracias a Dios que apareció porque lo pusieron en Facebook. Bueno, fue un revuelo ahí en la ciudad para que apareciera el perrito. Y luego dice, no, dice, es que fue un amigo de mi tío y como nos apellidamos así, nos los dieron luego, aunque estaba encargado porque no estaban las personas que lo encontraron. Y yo dije, ay Señor, ¿cuándo vamos a valorar el apellido que tú nos has dado? Y de veras, es algo tan precioso cuando vas creciendo en esa eternidad de darte cuenta que ahora estás en la familia de Dios. Y vamos a Efesios 2, 19, 20. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Qué mejor familia donde Dios nos está amando, donde Dios nos está restaurando, donde Dios nos está cambiando. No estás en una rutina religiosa. Yo me lo tengo que decir, ¿eh? A veces me digo, Lupita, cálmate. Sí, no, o sea, todos pasamos situaciones. Dice la Escritura en Génesis 2, 8 y 9. Dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. La verdad, el mal a veces te quiere atraer, ¿no? ¿Sí?
Dice, y lo que Dios me mostraba es que tenemos que seguir todos, yo me pongo primero, a seguir dejándonos moldear por el Señor. La verdad es un trabajo de Dios en nuestra vida diario, ¿sí? En donde tú tienes que tomar decisiones y lo más importante es que no pierdas el temor reverente a Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿sí? Y después la religión te enseña a tener un corazón bueno a tu propio concepto, ¿sí? Tienes que ser bueno. Lo que siembras, recoges, ¿sí? Pero si no hay una revelación de Cristo, ¿dónde está el perdón? ¿Dónde está donde tú puedas entender dónde está tu corazón? Él es el único que te puede dar la revelación. El corazón de una persona no es igual a la de otra. Y Cristo el Señor en su omnipotencia, que está sentado a la derecha del Padre, es el único que nos va mostrando las cosas que están en nuestro corazón y que tenemos que cambiar. Lo he pasado una y otra vez. Y la verdad se los digo, nadie podemos decir que ya llegamos. Es una relación personal diaria, atento a nuestro Señor. En el Edén no se paseaba a Dios todos los días y buscaba a Adán y Eva. ¿Para qué? Para que platicara con ellos. Por eso nos formó Dios, ¿eh? El anhelo de Dios es que platiquemos con Él, que seamos amigos, ese amor de padre e hijos. Por eso en Santiago 2:25 dice que fue llamado Abraham amigo de Dios. Y lo que me encanta me voy a desviar un poquito de Abraham, es que si nosotros vemos en Génesis 18, lean ese capítulo, dice, ¿por qué escogieron a Abraham? ¿Nunca se han pensado? Porque dice ahí, búsquenlo en el capítulo 18, dice, porque iba a enseñar a sus hijos después de él. Y ese es el propósito que estamos aquí. ¿Sí? Unos tienen hijos físicos que también son espirituales y otros tienen espirituales, ¿sí? Y van a tener todavía espirituales. Y entonces ahí está, eso me apasiona. Porque Dios sabía, fíjate, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, sabía que iba a enseñar a sus hijos después de él el camino del Señor. Ya lo vimos la semana pasada, qué pasó con la descendencia de Noé. Toda la destrucción y vino Cristo, gracias a Dios, y ya estamos aquí en el reino. Sí. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? En Hebreos 5:14. Esta escritura nos tiene que dar una conciencia del crecimiento en la formación que llevamos en Cristo. Dice, en cambio el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad y percepción espiritual. Entonces aquí dice que han ejercitado. Tenemos que estar ejercitando. Realmente esto es de Dios, esto está bien. ¿Dónde vamos a encontrar el bien? Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Vamos a escuchar a Dios. Dice que conocimiento y ciencia brotan de sus labios, ¿sí? Y Él nos da la sabiduría. Dice Santiago 1:5 que si tienes falta de sabiduría se la pidas a Dios y es un acto de fe. A veces por fe pedimos muchas cosas, ¿no? Y las creemos y las tenemos. Pero ¿por qué no empezamos por la sabiduría? Tenía 2 semanas Dios hablándome esto y dije, no, sí, Señor. No podemos decir que ya tengo la sabiduría, tengo que seguir con esa fe y esa confianza y que no es una sabiduría de este mundo. Porque si ustedes lo ven
para que lo anoten y lo busquen en su casa, en Santiago 3, desde el 14, dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? Pero que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos y que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, dice, sin incertidumbre y sin hipocresía. Yo cuando vi así incertidumbre, me fui al diccionario hace muchos años, como 26, casi me acababa de convertir, que era la incertidumbre. Entonces, lo que ya no quise es irá a pasar esto, irá a pasar lo otro. No, esto lo tengo que desechar porque me tengo que plantar en una confianza en Dios. Lo que leíamos de la firmeza, o sea, hay cosas que nos quieren sacar de la firmeza, no lo debemos de permitir. Nuestra firme ancla del velo espiritual es Cristo y está en el libro de Hebreos. Ok, entonces dice también en Job 28:28. Job 28:28. Voy a leer la NBI, dice, y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Sí, porque aquí está de una manera práctica, ¿no? A veces decimos, no, pues discernimiento entre el bien y el mal. Sí, pero aquí está una manera práctica. Una vez que tú ya disciernes qué está bien y qué no está bien, pues hay que apartarnos. El 2 de Corintios 11:3 dice, 2 de Corintios 11:3 dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Y amados hermanos, todos, levanto la mano, batallamos con esto. Que nuestro compromiso sea sincero y puro diariamente. ¿Con quién? Con Cristo. Porque a Cristo el Señor servimos. Servimos en la casa, servimos donde andemos. ¿Sí me estoy dando a entender? Puro quiere decir no tienes otras motivaciones más que Cristo. Y esto es un crecimiento. Y esto es un crecimiento que tenemos que tener visión y entendimiento. Si realmente dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, Él me dice cuál es la fe en este libro. Por eso estudiamos este libro, meditamos este libro y le pedimos a Dios la fuerza de su Espíritu Santo para poder poner obra en nuestra palabra, en nuestra vida esta palabra. ¿Sí? Dice, es Gálatas 2:20 que dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¡Wow! Él dio su vida para que yo tuviera otra clase de vida, o que viviera realmente con esa naturaleza divina, no con otras cosas. Y todos batallamos, pero llega un momento que se establece la formación nueva de Dios. ¿Cuándo batallas? Cuando vas en el crecimiento. ¿O alguien no ha batallado? Yo sí he batallado. ¿Sí? Y yo pregunto y me pregunto, ¿nuestros deseos son los de Cristo? ¿Nuestro propósito es el de Cristo? En Génesis 3, del 1 al 13, vamos a ver. Partimos de la base de que Adán y Eva, Dios les habló que no comieran del árbol del bien y del mal. ¿Por qué hoy nosotros tenemos en Cristo tener discernimiento entre cuál es el bien y cuál es el mal? Pues porque Adán y Eva salieron del... Y ahora nosotros en Cristo volvemos a entrar a la presencia de Dios. Y entonces ya Dios nos empieza a dar discernimiento. ¿Sí? La serpiente era astuta, pues estoy 3:1.
La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Siempre el enemigo que trata de destruir la fe y la confianza que tú tienes en la palabra de Dios, que es Cristo mismo, que es el camino por donde debes andar. No, pues si no es tan malo esto. No, pues una probadita. No, pues quédate otro ratito. Y tú ya estás viendo que el ambiente se está poniendo terrible, ¿sí? ¿Y a quién le vas a hacer caso? ¿A quién le vamos a hacer caso? No es cierto que van a morir, dijo la serpiente. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué pasó aquí? Quiso tener algo más, ¿sí? Quiso ver algo que nunca había visto. A veces es hasta por curiosidad, ¿no? Me imagino que las personas que les dan drogas, que les dicen, no, pues para ver qué se siente, ¿no? Y por esa curiosidad no saben en lo que se van a meter y el dolor que van a tener. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Fíjense una cosa, hace muchos años a mí Dios me reveló esto. Cuando venimos a Cristo, nosotros ya no nos vemos desnudos delante de Él. Por eso, aunque falles, aunque te equivoques, aun lo que sea, tú puedes ir directo al trono de la gracia y no sentirte mal delante de Él. Rectitud en la palabra de Dios es ser sincero y decir las cosas como son. Es bueno, es integridad. No tratar de polvear, ¿no? ¿Sí? Con Dios tenemos que ser bien sinceros. Él nos entiende como nadie, nos quiere sacar adelante de lo que sea. ¿Cuántos testimonios de gente que ha estado en la cárcel y ha sido terrible, terrible? Y Dios le da una oportunidad en un momento de arrepentirse y el ser humano dice, no tiene. ¿Por qué? Yo tengo una hermana que estudió medicina en los Estados Unidos y por las prácticas de los hospitales las llevaban a varios centros, desde hospitales de lo que fueran. Y un día llegó a un hospital donde estaba uno de los reos más malos, así en las cárceles de más seguridad y todo. Y hasta le dijeron a mi hermana, cuidado, vas a pasar, vas a checar, va el maestro, van todo un equipo, ¿no? Pero ¿cuál sería la sorpresa de mi hermana? Que cuando llegaron estaba en la cama y leyendo su Biblia. Y les dice, sí, ya sé todo lo que les dijeron, pero ¿saben qué? Yo he encontrado este libro y me he reconciliado con Dios. Y hoy soy un hombre más libre que todos los que ustedes que están afuera. Y así es. Dice en Juan 8:32, dice, si ustedes se aferran a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres interiormente, de los miedos, del dolor, de tantas cosas. La obra de Cristo es ponerte un ropaje nuevo, ¿sí? Entonces dice, no es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien que cuando, estoy otra vez en Génesis 3, dice que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió.
En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿A quién va a llamar Dios? Al hombre. Primero al hombre, ¿sí? ¿Dónde estás tú? Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te prohibí comer? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la serpiente me engañó y comí, contestó ella. La verdad, la enseñanza que Dios me mostraba ahí era: no busquemos el mal. ¿Qué pensamos? Hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, de veras. A veces vienen como pensamientos externos, pero nosotros decidimos que ese avión aterrice ahí o le decimos: síguete, porque yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10. ¿Qué pensamos? ¿Qué leemos? ¿Qué buscamos? ¿Qué anhelamos? Simplemente cuando estás con la televisión, hay que escoger qué vemos, ¿no? ¿Qué escogemos? Adán y Eva, en lugar de estar agradecidos, ¿dónde estaban? Como que estaban en insatisfacción, ¿no? Así Dios me lo mostró, porque a veces nosotros estamos así en algunas áreas de nuestra vida, en insatisfacción, no estamos contentos, agradecidos con lo que tenemos ahora. ¿Dónde empieza la escasez? Cuando deseamos. Cuando estamos contentos con lo que tenemos ahora, vivimos ¿qué? En plenitud. Y eso es lo que Dios quiere llevarnos. Y lo más importante, Dios tiene propósito y plan para tu vida, pero hay que dejar que Dios nos lo vaya dando en el tiempo exacto. Una persona me platicaba que un día le dijo a Dios: ay, ándale, dime qué es lo que tienes para mí, porque me trajiste estas tierras, o sea, se había ido a estudiar lejos y dice: me trajiste estas tierras y entonces, muchos se están riendo porque ya saben, me trajiste estas tierras y yo quiero saber qué hay después. Dice: mira, le contestó Dios, conociéndote, no vas a vivir el hoy por estar pensando en lo que va a pasar mañana. Y todos somos diferentes, algunos van a tener la paciencia y otros no. Yo era una persona que era como los caballitos del hipódromo. ¿Sí los han visto? Que en cuanto daban el banderazo de salida, yo iba, corre. Y Dios me tuvo que estar frenando y hablando y cálmate. Porque hay una cosa muy hermosa que tenemos que aprender este día. Puede ir Dios aquí y nosotros al frente. Podemos ir atrás porque también vamos muy lentos. Lo mejor es ir caminando de la mano de Él y no nos vamos a perder. Entonces, cuando yo entendí eso, pues ya me di cuenta que le tenía que bajar, ¿no? ¿Sí? El reino de Dios se recibe como un niño, no pierdas la inocencia. ¿Qué perdieron Adán y Eva? La inocencia. Sabiendo el bien y el mal. Espérate. Me acuerdo de otra personita que a los 12 años ya se quería pintar y le dije: ok, a los 15 años, cuando cumplas 15 años, esto es algo de que Dios a mí me había mostrado. Cada familia tiene que seguir la guianza de Dios, de los tiempos y todo.
ya a los 12 años se quería pintar y le dije, no, si quieres, a los 15 años, el día que tú cumplas 15 años, yo te voy a llevar, te voy a comprar un neceser, vas a escoger todas las pinturas que quieras, pero espérate hasta los 15 años. Y se esperó. En ese tiempo pues no era tan obediente, pero siempre cuando la veía yo le decía, tú eres muy obediente y tú eres muy obediente. Y después me decía, ya no me digas que soy obediente porque cuando estoy en algo que no debo me acuerdo y ya me retiro. No, le digo, pues al contrario. Porque era ¿qué? Una palabra profética de bendición. ¿Con qué palabras hablamos a los demás? Dice la Escritura en Proverbios 16:25, retomando que qué buscamos, qué anhelamos, qué leemos, qué vemos, qué intenciones guarda nuestro corazón. En Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, hemos estado orando que verdaderamente estemos en el centro de la voluntad de Dios, que busquemos las cosas de Él. ¿Sí? Que busquemos su dirección, que busquemos su camino y no vayamos formateados en un correr diario, ¿sí? El Proverbios 28:5, ahí está, Escritura, amados, cómo me gustó. Dice, los hombres malos no entienden el juicio, o sea, no saben dónde están, mas los que buscan a Dios entienden todas las cosas. Ese es el tesoro de ir buscando a Dios. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿qué buscamos? Y lo que Dios quiere, y esta es la tercera vez en mensajes que Dios está hablando, que debemos crecer en ese alimento sólido y tener los sentidos ejercitados entre el bien y el mal. Buscar a Dios es tener un deseo de amarlo sobre todas las cosas. Y ahí la verdad nadie podemos decir, no, yo ya, porque todos los días nos enfrentamos a situaciones diferentes en que nuestro amor es probado. Si hay una sincera pureza de Cristo o tenemos otros intereses. Este libro es para librarnos de eso, que no lleguemos a la situación, sino que escudriñando las Escrituras podamos ser limpiados de cosas anteriores. ¿Sí? Para que cuando lleguemos ahí pasemos la situación. Y vamos a terminar esta mañana con Salmos 48, que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Quién se deleita en hacer la voluntad de Dios? Yo creo que nos gusta más el Salmo 37 que dice, deleítate a sí mismo y en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿sí o no? Pero aquí hay algo que es más grande y que nos va a llevar a camino más hermoso y nos va a llevar más con Él. Dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón.